Buenos días, les damos la bienvenida a todos en esta mañana. Vamos a dar inicio al servicio de esta mañana. Vamos a compartir la palabra y pues damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando a través de esta plataforma. Les damos la bienvenida, todos sean bienvenidos. Esta mañana, antes de iniciar nuestro servicio, nuestro estudio de la palabra, vamos a orar. Primeramente tenemos varias peticiones aquí que han llegado a nuestras manos y pues vamos a orar por estas familias. También vamos a orar por los veteranos, ¿verdad? Que cumplieron su servicio ya y que este lunes aquí en esta nación vamos a celebrar Memorial Day, recordando a aquellos que cayeron en las guerras que hemos sufrido y que han perdido su vida por la libertad de esta patria, por la libertad que gozamos como nación en los Estados Unidos de Norteamérica, porque gracias a ellos que entregaron sus vidas en estas guerras, pues tenemos ese privilegio de estar, ¿verdad?, libres, y queremos agradecerlos también, darle gracias a ellos, a los que han sobrevivido a esas guerras, a los que han sobrevivido realmente a estas guerras y pues hoy siguen con vida, gracias a Dios, y agradecerles por esa labor. Y también a aquellas familias que perdieron su ser querido también en estas guerras, pues pedirle a Dios que los fortalezca también, y para que miren realmente que la nación está agradecida, ¿verdad?, por el servicio que ellos hicieron para beneficio de muchos de nosotros. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Ahí donde tú estás, pues te pido que con toda reverencia inclines tu rostro y cierres tus ojos y nos acompañes en la oración. Señor, nos presentamos en esta mañana delante de ti, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Primeramente, agradecidos porque has hecho de esta nación una nación libre de opresión del hombre en los aspectos de las guerras, de las conquistas. Señor, pues gracias porque nos has dado esa libertad también de poder predicar tu palabra. Y Señor, te queremos pedir por aquellos veteranos que sobrevivieron a estas guerras, por la libertad y la independencia de esta nación. Te damos gracias porque pues los has librado y están aquí aún con vida. Te pedimos que los fortalezcas, cual sea la condición que ellos tengan, Señor. En la condición que se encuentren, te pedimos de tu socorro sobre sus vidas, sobre sus almas. También, Señor, por aquellas familias que perdieron sus seres queridos en las guerras, Señor, y pues hoy prácticamente los recuerdan también. Te pedimos por ellos que los fortalezcas, Señor. Y te damos gracias, Señor, gracias porque a través del sacrificio que ellos hicieron, esta nación goza de libertad. Gozamos de libertad de poder de ir y venir, Señor, de estar libres en los centros, de poder tener esa libertad de movernos, Señor. Gracias porque el día del lunes vamos a celebrar ese día. Y te pedimos que bendigas, Señor, a aquellos familiares que perdieron, aquellos padres que murieron en las guerras y dejaron sus hijos huérfanos, Señor. Te pedimos por esos niños, Señor, en esta mañana, por esos jóvenes que hoy ya tal vez son adultos también. Pedimos por ellos, Padre, que los fortalezcas y les ayudes en sus necesidades. En el nombre de Jesús, Señor, los ponemos a ellos en tus manos y gracias por esta libertad que nos das en ese contorno, Señor. También, Señor, traigo a tu presencia a Carlota Anaya, a Felipe Anaya, Señor. Tú conoces la necesidad que ellos están teniendo en estos momentos en aquella ciudad donde ellos se encuentran. Señor, que tu santa presencia sea fortaleciéndolos y consolándolos, Señor, y tal vez ya no les dieron esperanza,
sobre el tema de Felipe Anaya, pero sabemos que tú tienes la última respuesta, Padre. Sabemos que tú eres el que da la vida y la quita. Y en este momento lo ponemos en tu presencia. Si no te conoces, Señor, que tenga el privilegio de conocerte, Padre. Y tenga ese privilegio, Dios, de escuchar tu evangelio en esta mañana. Envía a un siervo tuyo o a una sierva tuya, Señor, a ese lugar que lleve el mensaje de la esperanza, Señor. Que les lleve tu palabra. En el nombre de Jesús la ponemos en tus manos también, para que a nuestra Carlota Anaya también, que tú fortalezcas su cuerpo, Dios, y que ella pueda obtener paz en este momento. Manifiéstate, Dios, en esta hora, en esas familias, Señor, que tienen necesidad. También te ruego por aquel que está enfermo, Señor, en esta ciudad, o que pertenece a esta iglesia, Dios, que tu Santo Espíritu lo sea fortaleciéndolo en esta hora, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, rogamos de tu misericordia y de tu favor en esta mañana. Y en ti esperamos, Señor, conforme es tu voluntad. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Ahora, Señor, te pedimos dirección en tu palabra, dirección en lo que hemos de exponer en esta mañana. Señor, que tu presencia sea llenando nuestros corazones, sea renovando nuestras mentes, Señor. Renueva nuestras mentes, Señor. Renueva la mente del que va a escuchar el mensaje. Transforma el corazón de aquel que va a escuchar el mensaje, Señor. Te pedimos, Padre, en esta mañana que haya una transformación tanto mental y espiritual, Señor. Oh, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos en tus manos. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, bienvenidos. Bienvenidos esta mañana. Así que vamos a dar inicio al estudio de la palabra. Y te voy a pedir que tengas tu Biblia a un lado y también que tengas una libreta de notas y puedas escribir para que después pues te sientes y te des un tiempo y escudriñes. El tema de esta mañana se llama Jesús llama a la gente al arrepentimiento. Ese es el tema de esta mañana. Y lo vamos a leer. Y está localizado en el capítulo 13 de Lucas. En el capítulo 13, del versículo 1 al 9. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar inicio, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año,
hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Palabra de Dios. Si hay nubes negras en tu andar, si tus sueños faltan por lograr, si hoy es gris el día en tu vivir, y si no ves brillar, y si no ves el brillar del sol, quiero que sepas que tras de la oscuridad viene la luz de un nuevo amanecer. Tras de la tormenta que sembró temor, viene la paz. Déjame decirte una vez más, viene la paz. Porque esta paz es Cristo Jesús. Y Él está llamando hoy. Él está llamando hoy al arrepentimiento. Y lo está llamando, está hablando a la gente. Generalmente está extendiendo su misericordia para que todo aquel que le busca, para todo aquel que quiera el perdón, es necesario que se arrepienta. El apóstol Pablo dice allá en su carta, en los Hechos dice, el Señor demanda que se arrepienta a todo hombre. Así que aquí en el capítulo de Lucas, en el capítulo 13, encontramos que están los fariseos y están los... había otro grupo religioso que estaba aquí con él. Cuando ellos estaban hablando con él, los fariseos y los celotes estaban en esta reunión con Jesús, estaban conversando y le estaban diciendo, fíjense nomás lo que ellos estaban planteándole al Señor Jesús. Ellos le estaban contando acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, ellos le estaban diciendo, mira, esos galileos perecieron porque se rebelaron contra Pilato, y por eso Pilato los mató, porque se rebelaron. Es por eso que ellos murieron. O sea, ellos estaban diciendo que estos galileos habían muerto o habían perdido su vida porque se rebelaron contra Pilato. Y es que por eso Pilato los sacrificó. Y que los galileos eran culpables, que para qué se habían rebelado. Porque los fariseos era un grupo que era en contra de Roma, pero tenían esa filosofía de no levantarse en contra de los romanos, ¿verdad? Y su filosofía, pensaban ellos que aquel que por ejemplo, aquel que moría en un accidente o aquel que le pasaba algo, es porque pecó, porque habían pecado, por eso le pasó eso. Y tenían esa filosofía. Entonces ellos y los celotes estaban en esta reunión con Jesús aquí en el capítulo 13. Y ellos son los que le están predicando. Ellos son los que le están preguntando. Y Jesús les dice en el versículo 2, Él responde a la pregunta de ellos. Le dice, ¿pensáis que estos galileos, por qué padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, que estos eran más pecadores. Y Jesús les dice en el versículo 3, le dice, os digo que no. Que no. O sea, los galileos eran pecadores, sí, eran pecadores, pero no eran más pecadores que cualquier otro, porque todos en realidad somos pecadores, querido oyente. Hermano que me escuchas, todos pecamos, pero hay una gracia que nos redime, hay una gracia que nos limpia, hay una gracia, y es la gracia de Cristo Jesús. Y hay un temor que nos impide pecar deliberadamente, que es la misma presencia de Dios, que son los mandamientos de Dios. Por eso cuando vamos a pecar deliberadamente
y tenemos estos mandamientos en nuestro corazón, los primeros que resaltan a nosotros son los mandamientos. ¿Para qué? Para impedirnos llevar a cabo aquel pecado. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Ese es el temor a Dios. Entonces, aquí notamos que Jesús está en esta conversación con estos dos grupos religiosos. Yo puedo decir en esta mañana, quizás Pilato dio muerte a estos galileos, ¿verdad? Por alguna razón les dio muerte. Pero no porque fueran pecados, no porque su pecado era más grande que el otro, que los otros. Jesús les explica algo más aquí en el versículo 4 del capítulo 13 de Lucas. Dice, o aquellos 18 hombres, prácticamente eran hombres, dice, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siole y los mató. Y luego les dice, les hace la pregunta, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No. Dice el Señor, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Él está llamando al arrepentimiento. Él está diciendo a estas personas, a estos grupos religiosos y a toda la audiencia que tiene en ese momento, les está diciendo, es necesario que se arrepientan, porque si no ustedes van a perecer igualmente. O sea, van a perecer. De todas maneras van a perecer. Quiero recomendarte algo bíblico. Juzgar a los demás por lo que le acontece no es correcto. No podemos juzgar a los demás por los acontecimientos. ¿Te acuerdas allá en el capítulo? Te voy a invitar que vayas, al capítulo 9 de Juan. En el capítulo 9 del libro de Juan, allí vamos a leer lo que pasó, mira, con esta situación. Y qué es lo que Jesús hace referente a esta situación. Ve a Juan capítulo 9, versículo, vamos a leer, les voy a dar el tema nomás, o sea, la parte donde Jesús entra, dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Fíjate lo que acontece aquí. En el versículo 2 dice que le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Note ahí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. ¿Qué estaba haciendo esta expresión de los discípulos hacia Jesús? O sea, hubo un pecado, por eso nació así. Eso es lo que le están diciendo a Jesús. Alguien pecó, por eso está así en esa condición. Pero mira la respuesta del Señor Jesús. No es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios sea manifiesta en él. ¿Nota la respuesta? Querido oyente, todo lo que está aconteciendo es para que el Señor se glorifique y haga la obra en ti. Por eso es necesario que haya un arrepentimiento. Por eso es necesario que nos arrepintamos y vengamos a Él. Porque si no vamos a perecer. Pero de todas maneras vamos a perecer. Aquí en el capítulo 9 de Juan, en el versículo 2, Jesús les dice que era necesario que fuera así, para que Dios pudiera manifestarse en él y esta obra pudiera ser vista por todos. En el versículo 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar.
Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor es la luz del mundo. El Señor es el que alumbra al ser. Por eso todo aquel que se arrepiente y busca a Jesús, le viene la luz del Señor. No es correcto juzgar a las personas por lo que le acontece. De antemano, todos los que conocemos la palabra, sabemos que, y Pablo lo dice, ¿verdad? Pablo lo enseña en la carta a los Romanos. Dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, sabemos que el pecado de alguna manera trae la muerte, tanto física como espiritualmente. Entonces, podamos ver que el Señor está diciendo que es necesario que haya un arrepentimiento, querido oyente, querido hermano que me escuchas, que te arrepientas y vengas a Él. Nótese aquí que Jesús en el versículo 4 dice, prácticamente le está diciendo Él, todo a nosotros, Él fue sin pecado. Él fue sin pecado, el Señor fue sin pecado. Pero nosotros, prácticamente está diciendo que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. Porque la promesa de Él es darnos vida eterna. Esa es la promesa. Entonces, en el versículo 4 Él dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Lucas, allí mismo, nomás dele vuelta al 11, regrese un poquito, ¿verdad? Al capítulo 11, perdón, y mire lo que dice el versículo 4. Si usted nota aquí dice, es el Padre nuestro. Y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. A los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, el perdón, todos lo requerimos. Todos necesitamos el perdón. Tanto el perdón de Dios y tanto el perdón de los que ofendemos y de los que nos ofenden. Necesitamos eso. Entonces, es muy importante el arrepentimiento en la vida nuestra. Todos somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Cuando una persona muere en un trágico accidente o sobrevive a él milagrosamente, no es una medida disciplinaria. Todos moriremos. Escúcheme, querido hermano, todos moriremos. Es parte de la vida. Todos moriremos. Pero aquí en el mensaje hay algo precioso. En el mensaje el Señor nos está llamando al arrepentimiento, porque cuando nos arrepentimos y venimos a Él, Él nos ha prometido que el que cree en Él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. O sea, al momento de morir, vamos a ir ¿a qué? A su presencia. Básicamente es lo que está diciendo, o sea, nos va a dar vida eterna cuando nos arrepentimos y venimos a Él y le pedimos perdón. Al momento que Él nos perdona y creemos en Él, vamos a pasar a tener vida eterna. Aunque este cuerpo muera, porque va a morir, porque así está escrito por el Señor, que este cuerpo va a morir y este cuerpo va a quedar en la tierra, pero el Espíritu que Él puso en nosotros vivirá. Vivirá eternamente en su presencia. Así que yo te digo, vamos a morir. Todos vamos a morir. Así seas
quien seas, será, en términos humanos, vas a perecer la muerte. Pero si tienes vida en Cristo Jesús, dice que tendrás vida eterna. O sea, tu espíritu estará vivo por la eternidad. Y prácticamente el Señor nos ofrece esta vida eterna. En el capítulo 3 de Juan 16, ustedes es muy conocido este versículo, está muy bien memorizado por muchos. Y aún muchos cuales nomás han escuchado un poco de Dios o tienen un cierto conocimiento, se lo saben. Porque aquí es donde se manifiesta su gracia para todos. Pero vamos a llevarlo a la práctica, vamos a creer realmente y vamos a caminar con Él. Vamos a arrepentirnos de verdad, vamos a compungirnos delante de su presencia y vamos a reconocerlo como lo que es un Dios verdadero, como el Hijo de Dios, como el enviado del Padre, como dice Juan, el Verbo hecho carne. Y vamos a estar atentos a su palabra, como dice también él mismo lo dice en los evangelios, dice que sus ovejas oyen su voz y le conocen y le siguen. O sea, vamos a proceder de esa manera. Vamos a arrepentirnos y buscarlo. Así que todos moriremos, es parte de la vida. El versículo, vamos a leer 6 y 9. Y Jesús entra y da una parábola. Da una parábola haciendo referencia al arrepentimiento. Y usa un árbol, usa una planta, porque eso era muy común en aquellos tiempos. Era muy común. Pero algo que dejó Jesús en claro, que ni los galileos ni los obreros debiera culpárseles por su calamidad. En cambio, nos refiere a nosotros que cada uno de nosotros debemos preocuparnos por nuestra salvación. Debemos preocuparnos para estar bien el día del juicio, o sea, para presentarnos bien delante de Él el día del juicio. Ese tiene que ser nuestro enfoque. Y no mirar alrededor y decir a aquella persona, oh, murió por pecador, murió. No, o sea, tenemos que, al contrario, tenemos que orar para que se salven esas almas. Esa es la gran comisión que tenemos todos los que predicamos este evangelio, el que está establecido en la palabra de Dios, para que venga la salvación a las almas que están perdidas. Así como nosotros fuimos salvos, también ellas puedan ser salvas. Porque no todos tuvimos el privilegio de nacer en una paternidad o en una casa donde se adoraba a Dios, donde se entregaba totalmente al Señor. No todos tuvimos eso. Pero hoy tenemos esa bendición. Hoy tenemos nuestros hijos naciendo bajo el techo donde adoramos a Dios, donde entregamos todas nuestras cargas a Dios, donde Él es el centro de nuestras vidas, donde nosotros encontramos refugio ante las circunstancias que estamos viviendo o que hemos de vivir, y corremos a Él. Ya no corremos a la gente, ya no corremos a Él directamente. ¿Por qué? Porque Él es nuestra esperanza y en Él encontramos el consuelo. Querido oyente, Él es tu esperanza en esta hora. Él es tu única esperanza. Él es el único que te puede perdonar. Él es el único que te puede dar vida eterna. A través de Él tú vas a heredar las promesas de Dios, del Dios Padre, de las cuales le dio a su pueblo y todas las puso sobre Él. Entonces a través de Él heredamos esas promesas, porque en otro tiempo no éramos herederos, éramos errantes, éramos pecadores sin control, estábamos fuera de todo
de toda gracia divina. Pero como Él es un Dios justo, nos mantenía, porque hemos encontrado en su palabra, dice que Él hace salir el sol ¿para quién? Para justos e injustos. Allí encontramos la gracia. O sea, Él hace salir el sol para todos, para los que se portan mal y para los que se portan bien. Hay gracia, es la gracia inmerecida. Y ahora que estamos bajo esta gracia, ya siendo herederos de ella y partícipes de ella, entonces notemos que Él está invitando al arrepentimiento. Y no juzguemos de esta manera. Porque es incorrecto. Es incorrecto, hermanos. Y Él nos está invitando a que nos arrepintamos. Él estaba invitando a estos que estaban en su conversación, a los fariseos y a los celotes y a la multitud que tenía, y les dejó bien claro que no se preocuparan por aquellos que ya habían perecido, porque ya habían perecido en su iniquidad. En cambio les decía, preocúpense por ustedes, para que ustedes se presenten bien delante de Dios el día del juicio. Preocúpense de ustedes, arrepiéntanse en ustedes. Porque si no van a perecer igualmente, de la misma manera. Van a perecer. A menudo el Antiguo Testamento pues habla, ¿verdad?, de un árbol y pone como el fruto simboliza la vida piadosa. Entonces, por eso Jesús aquí en el versículo del 6 al 9 dice que empieza narrando esta parábola. Dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, fue con el viñador, con el que sembraba, dijo, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué utiliza también la tierra? O sea, Jesús le está diciendo, si ustedes no se arrepienten, es prácticamente lo que Jesús les está diciendo en esta parábola. Van a ser cortados. O sea, les está diciendo, está haciendo esta parábola para darles a entender que se arrepientan, porque ellos no se estaban arrepintiendo. Jesús no estaba percibiendo en ellos este arrepentimiento. Jesús no estaba mirando en ellos sus corazones que se estaban quebrantando, no los estaba mirando, no lo estaba percibiendo. Entonces les continúa con esta parábola diciendo, es necesario porque no están dando fruto de arrepentimiento. No hay un fruto de arrepentimiento. Muchos pueden decir, soy cristiano, pero no tienen ningún fruto de arrepentimiento, querido hermano, querido oyente. No hay ningún fruto de arrepentimiento. No hay ningún fruto de que perteneces al reino de Dios. No hay ninguna marca en ti que te identifique con esta divinidad hermosa y poderosa que es la presencia de Dios. No hay ningún fruto. Aunque te conozcas la Biblia al derecho y al revés, si no tienes ningún fruto para glorificarlo, no tienes ningún fruto. Y somos bien ligeros a juzgar a los demás en estos términos, en este término. Se murió porque era pecador. Le pasó eso porque era pecador. Dice el Señor, no, antes arrepiéntete tú, porque si no vas a perecer igualmente. Es necesario que haga un arrepentimiento. Quiero que vengas conmigo a Mateo, capítulo 21, versículo 19. Mateo capítulo 21,
versículo 19. Fíjate, dice aquí, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Mateo capítulo 7, ahí mismo, vamos a ir al capítulo 7, perdón, versículo, Mateo capítulo 3, versículo 10. Fíjate lo que pasa aquí, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es ¿qué? Cortado y echado al fuego. ¿Notas? ¿Notas cuál es? ¿Qué es lo que va a acontecer si no hay un arrepentimiento? ¿Notas que va a venir algo que te va a hacer perecer de todas maneras si no te arrepientes? Cual sea la situación, cual sea el pecado, cual sea, si no te arrepientes, el Señor ya tiene preparada la hacha puesta a la raíz del árbol. Y todo árbol que no da fruto dice que será ¿qué? Cortado. Quiero que vayamos al Salmo capítulo 1. Salmo, vamos a dar vuelta, hermanos, a la Biblia, ¿verdad? Vamos a escudriñar la palabra. Salmos capítulo 1, versículo 3. Fíjate lo que pasa con aquel que se arrepiente. Fíjate que lo que acontece con aquel que está en comunión con Dios, con aquellos que creen en Cristo Jesús, con aquellos que a diariamente tienen una relación íntima con Él, o sea, se entrega total. Dice que serán como árbol plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es una promesa que Jesús da a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que está en Él, que permanece en Él. También Jeremías capítulo 17, versículo 7 y 8. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar ¿qué? Su fruto. Pero es necesario antes que venga todo este acontecimiento, porque el Señor nos está invitando al arrepentimiento. Es necesario que nos arrepintamos. Jesús dejó prácticamente bien establecido que todo, en el término de la parábola, que todo árbol que no dé fruto será cortado. Querido oyente, querido hermano, y en el término humano hacia nosotros, dándole un buen entendimiento a esta parábola, está diciendo que todo ser humano que no dé fruto
en el aspecto de glorificarlo, de honrarlo. Escúchame bien mis palabras, de glorificarlo y de honrarlo y de aceptarlo como lo que Él es, el Dios verdadero, será cortado de la misma manera. Pero si hay ese arrepentimiento y hay esa aceptación y se le busca y se le acepta y yo te voy a decir, es un privilegio, hermano, habitar bajo la sombra del Omnipotente. Yo te voy a testificar en esta mañana que es un privilegio habitar bajo la sombra del Omnipotente. Y Él hace muchas referencias como un árbol sombroso donde nosotros podemos apacentar bajo su sombra. Él hace referencia a que Él es nuestro escudo, donde nosotros podemos protegernos de los dardos del enemigo, donde nosotros vamos a estar cubiertos de las acechanzas del diablo. Él hace mucho énfasis en quién es Él, en quién es nuestro protector, en lo que vamos a recibir. Aleluya. Esto es glorioso, hermanos, queridos oyentes. Estar bajo la sombra del Omnipotente, habitar bajo el abrigo del Altísimo, donde aún si estamos sufriendo alguna enfermedad, nuestro consuelo es Él. Aún cuando hayamos cometido una falta y si nos arrepentimos y vinimos a Él, nuestra fortaleza es Él. Nuestro pronto auxilio es Él. Por eso Jesús nos está invitando a que vengamos a Él. Pero antes tenemos que arrepentirnos de todas nuestras maldades o iniquidades que hemos hecho. Y quiero decirte algo, Él está esperando como el buen agricultor espera su cosecha en su tiempo. Porque Jesús hace referencia en esta parábola como el buen agricultor, porque el de la viña, o el que cuida la viña, el que trabaja la viña, le dice: Señor, déjala otro año, déjame trabajar en ella, déjame limpiarle, déjame ponerle abono. Y si el año que viene no da fruto, será cortada. Y fielmente aquel agricultor está esperando que venga el fruto de esta viña para poder cortar de ella. ¿Cuál es el fruto que nosotros damos? El glorificarlo, hermanos. El que a través de nuestro testimonio los demás miren tu testimonio y digan: en verdad Dios es poderoso con lo que está haciendo contigo o conmigo. Los hechos que nosotros hacemos, no hablar palabras, hermano. Déjame decirte, no empezar a hablar y decir yo soy y quererte sentir superior a otro ser humano, nomás porque tú tienes un breve conocimiento de la palabra de Dios, o porque tú conoces ciertos versículos de memoria y porque quieres avergonzar a aquel porque tú tienes más conocimiento. No se trata de eso, hermano, el Evangelio. El Evangelio se trata de un verdadero arrepentimiento que nace en nuestro interior y que cuando nace dentro de nosotros da luz hacia afuera. Da luz afuera. Y todo nuestro ser es transformado de adentro hacia afuera. Y se nota en nosotros la obra del Espíritu Santo. Se nota en nosotros quiénes somos. Aun cuando tenemos mucho conocimiento y sabemos nuestra ubicación, dónde estamos parados, tenemos el respeto hacia los demás. Porque sabemos en quiénes somos y en quién hemos confiado. Y nos duele nuestro corazón cuando vemos a nuestro prójimo enfermo, abatido. Cuando lo vemos afligido, nos duele. Y lo único que nos queda es mostrarle la esperanza en Cristo Jesús. Porque ahí está la fortaleza para cada uno de nosotros. No es en el palabrerío. Yo he tenido experiencias con hermanos que se dicen hermanos en la fe, pero son arrogantes. Son soberbios. Se creen sobre todas las cosas. Esa es una realidad que está dentro del mundo cristiano. Y cometen
tantos errores, hermanos, que en vez de traer las almas a Cristo, las apartan. Una vez yo recuerdo, te lo voy a platicar aquí abiertamente en este medio. Una vez yo recuerdo que fui a acompañar a un hermano que me invitó de todo corazón. Yo sé que él me invitó de todo corazón a la congregación a la cual él asistía. Y yo recuerdo aquel día que llegué a esa congregación y recuerdo que me senté con él y estuvimos escuchando la palabra. La palabra fue poderosa. Pero cuando se acercó cierto individuo y decía que el Espíritu Santo había caído, que yo tenía que hablar en lenguas, y insistió y insistió, y yo nunca hablé en lenguas. Entonces aquel individuo me dijo a mí que yo no tenía el Espíritu Santo. ¿Dónde está eso bíblicamente? ¿Acaso Dios es mentiroso? Él dice que donde están 2 o 3 en su nombre, dice que Él ¿qué? Habita. Que Él habita en medio de su alabanza. ¿Acaso, hermano, es necesario que yo hable alguna lengua de esas para poder dar una manifestación del Espíritu Santo? Yo no lo creo así. Porque no es así bíblicamente. Prácticamente ese don de lenguas no es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Sabes cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo? La bondad, la misericordia, el amor, la benignidad y todo lo que Pablo dice allá en Gálatas en el capítulo 5. Esos son los frutos del Espíritu. Esas son las manifestaciones del Espíritu Santo. Es necesario que venga un arrepentimiento para que la sombra del poderoso sea sobre usted. Hermanos, en Lucas, en el capítulo 9, vamos a ir al capítulo 9 en Lucas. Hay una referencia aquí en Lucas, en el capítulo 9, en el versículo... Perdón, discúlpenme, capítulo 3, me emocioné, hermanos. Pido disculpas. Amén. Capítulo 3, versículo 9. Dice así. Y ya también, ya lo había leído, ¿verdad? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Entonces, es necesario que demos fruto, hermanos, para la gloria de Él. Querido oyente que no conoces a Cristo Jesús o que tal vez has escuchado de Él, yo te invito a que vengas a Él. Yo te hago una invitación de todo corazón. Búscalo a Él y pon tu confianza en Él. No la pongas en el hombre. ¿Sabes que Juan el Bautista, cuando estaba predicando allá y venían los fariseos y venían todos los que representaban esas religiones, los celotes, los jebuseos, venían a él y él estaba bautizando en el río, y como ellos no estaban dando fruto para la gloria de Dios, por eso él se dirige a ellos y les dice víboras. Por eso les nombra de esa manera. Les dice a ellos, se dirige a ellos. No a los que se estaban bautizando, no a los que estaban procediendo en arrepentimiento para cumplir con Dios, no a los que estaban buscando a Dios arrepentidos. A ellos no les dice víboras. Les dice víboras a los fariseos, a los jebuseos, a los celotes, a los heroditas, a todas esas religiones que estaban en aquel tiempo alrededor de ellos, contradiciendo, estableciendo leyes de hombres. Como en nuestros días tenemos muchas religiones a nuestro alrededor que establecen leyes, filosofías humanas
que no predican este evangelio. Realmente necesitas arrepentirte, hermano. Necesitas venir arrepentido a Cristo Jesús, porque Él te está llamando. Quiero cerrar con esto. Y quiero dirigirme primeramente a los hermanos en la fe. Hermano, ¿usted disfruta del trato especial de Dios sin dar nada a cambio? ¿Estás disfrutando de este trato especial que Dios te está dando, pero sin darle nada a cambio? Considera esto. Si no das nada a cambio, el hacha está puesta. Porque es necesario que des fruto. Y si no das fruto para su gloria, serás cortado. Eso es lo que dice la Biblia. Y tú sabes cuáles son los frutos. El glorificarlo con tu vida, con tus obras. El glorificarlo cada día, sea la situación que sea, sea lo que estés viviendo, glorificarlo. Me dirijo a ti, hermano en la fe, que estás cómodo, que no predicas, que no enseñas el evangelio, que no hablas, que no testificas del poder, que no lo glorificas en ninguna manera. Su palabra dice que te va a cortar. Yo te invito a que mires esta enseñanza y procures dar fruto para su gloria. Me dirijo a ti, querido oyente, que no conoces o que has escuchado. Él está esperando pacientemente en ti. Él está esperándote. Él está esperando que des algún fruto de arrepentimiento. Él está esperándote como pacientemente, como el agricultor espera la semilla que florezca. Él está ahí esperándote para verte florecer y que des fruto para Él. Yo te invito en esta mañana que te acerques a Él. Y que te prepares para dar fruto para Él. Esa es la invitación en esta mañana. Jesús llama a la gente al arrepentimiento. Esa es la palabra del Señor, querido oyente. Esa es la palabra en Cristo Jesús. Si hay nubes negras en tu andar, si tus sueños aún no se han llevado a cabo, si hoy este día es gris para ti, para tu vivir, y aún si no miras brillar el sol en su resplandor, y estás en tinieblas, yo te invito a que vengas a Él. Él resplandecerá sobre ti y te dará vida nueva. Permíteme orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos llamas al arrepentimiento. Gracias porque nos pides ese fruto de arrepentimiento para que tú te manifiestes en nuestras vidas. Gracias por dirigirnos a tus pies, amado Jesús. Gracias. Gracias por la esperanza que tenemos en ti. Y fortalécenos para seguir esperando en ti. Nos ponemos en tus manos. También, Señor, te ruego por aquel que está escuchando por primera vez, por segunda vez, tal vez ya ha escuchado el Evangelio y ha tardado en acercarse a ti con arrepentimiento por lo que van a decir, Señor, por lo que qué dirán aquellos, por lo que qué dirá mi mamá, por lo que qué dirá mi papá, qué dirán mis hermanos,
¿Qué dirá el padre de la iglesia a la que asisto? ¿Qué dirá la religión en la cual estoy? ¿Qué dirán? Pero ahí está tu semilla, en ese corazón. Te ruego, Señor, que tengas paciencia y espera, Dios, otro tiempo más. Espera, Señor, otro tiempo más para que florezca, Dios, en él ese arrepentimiento y él pueda recibir, Dios, ese perdón y ese amor tuyo, Señor. Nos presentamos en esta mañana ante ti, porque tú todo lo ves y lo examinas. Y esperamos en ti, Dios. Oh, en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo te invito a que vengas a Dios, hermano. Búscalo mientras puede ser hallado. Él está llamando a la puerta. Oh, gracias por tu presencia, Espíritu Santo, en esta hora, en este lugar. Gracias, Señor, porque estás llenando nuestros corazones con tu presencia. Gracias por la obra que estás haciendo en nosotros, Dios. Ayúdanos a resplandecer, Dios, en este mundo que se pierde cada día más. Ayúdanos a hacer luz, Señor. Ayúdanos, Señor, a apoyar al necesitado. Ayúdanos a tomar de la mano a aquel que te está buscando y poderlo acercar a ti. En el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos en tus manos y en ti esperamos. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga y espero que haya sido de bendición esta mañana. El miércoles estaremos continuando con la tercera parte del poder del Evangelio. Así que te esperamos a las 7 y deseamos que tengas un buen inicio de semana, porque hoy es el lunes, es domingo, perdón, es el inicio de la semana, así que hoy empezamos una semana nueva y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y que su gracia sea contigo, hermanos, que Él guarde tu salida y tu entrada y que como dice su palabra, que acampe alrededor de ti. Que Dios te bendiga, y si tienes alguna oración, déjamela llegar por mensaje, cual sea tu petición, estaremos orando por ella. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Gloria.